Este fue un diálogo con nuestro hermano Pablo. No, este está interesante. Si se recuerdan de Pablo, ¿no? ¿Se recuerdan de Pablo, nuestro hermano uruguayo? Que es muy bueno por TikTok y bueno, ya tiene su canal en YouTube también. Pablo dialogó con Daniel sobre la escritura, primado de Pedro y sucesión apostólica. Está Hola, interesante. hola, hola. No sé, Está interesante porque son dos jóvenes, ¿no? Uno católico, uno protestante. Un diálogo entre dos jóvenes apologetas. Va a estar interesante esta reacción. A ver si nos acompañan hasta que la terminemos. bueno, bienvenido, Daniel. Contanos un poco Daniel y eh, Pablo, tu el edad, apóstol y tu el profeta. país, aunque yo ya lo sé, ¿no? Pero tu iglesia, contanos. Podemos decir que el diálogo va a ser entre el apóstol Pablo y el profeta Daniel, ¿no? Vamos a ver qué resulta de aquí. Bueno, pues primeramente, ¿verdad? Gracias, Pablo, por la invitación. Es un gusto, pues, para mí poder platicar contigo y debatir, ¿verdad?, sobre estos temas. Mi nombre es Daniel Calderón. Yo soy de Guatemala. Actualmente vivo en la ciudad de Mazatenango, Suchitepeques. Soy de una iglesia pentecostal, soy evangélico pentecostal. Tengo en el 2010 estudios en teología en un instituto bíblico que se llama Enseñanza de Agua Viva en la ciudad de Quetzaltenango, Qué el bueno. cual pues tardé 2 años para sacar un profesorado. Pues actualmente estoy estudiando en la Universidad de San Carlos de Guatemala la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales con abogacía y notariado. Entonces, ahorita mi enfoque no solo es la teología, sino que también es el derecho, ¿verdad? A veces me cuesta un poco ver las dos al mismo tiempo, pero hago el esfuerzo. Excelente. Tenemos un futuro abogado, entonces. Gracias, primero Dios. Pablo sabe llevar muy bien el diálogo, bueno. O sea, aquí no hay, vamos a decir, garroteros, ¿no? Aquí hay un protestante y un católico que pueden dialogar con respeto. Igual vimos el otro diálogo de, bueno, debate, ¿no? De Pablo con otro hermano sobre la Teotocos y también le fue muy bien a Pablo. Bueno, quiero aclarar que es el primer live que yo hago en esta cuenta. Vuelvo a repetir para el que no me escuchó. Mi cuenta principal, TikTok me la bloqueó por poner No, no, está lo tendría mismo. que, va a quedar así. Y te iba a preguntar, Daniel, también, si cuando termine el live, Uh-huh. si a mí TikTok me da la opción de digamos, que quede en tu perfil también, ¿lo hago? El like. Cualquier cosa investigo. Bueno, Sí, igual, permíteme un momento. Aspectos. porque mi internet es horrible. ¿Cómo es esto? El invitado, porque te invité yo, ¿no? Al live. No sé si quisieras empezar por uno de los temas en específico. Como dijimos, no vamos a ver aspectos generales porque son temas que te llevan horas y horas, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, creo que sí. Sí. Pero, bueno, antes de eso, pues también quisiera conocerte porque la verdad es la primera vez que te veo en vivo, ¿verdad? Tal vez si me dijeras de dónde eres, a qué te dedicas, una presentación, ¿verdad? Para que también las personas que se unan pues vayan conociéndote. Me la Me presento. voy en los junio por 17 lados. Y nada, yo te conocí, Daniel, a la verdad, ¿viste? Nada, no sé, por algún motivo te escribí, nada más. Una vez más, pues gracias por la invitación. Yo tengo 22 años, ya personas se enojan, pues, muy difícil. Espíritu ecuménico. Eso en resumen. Sí, exacto. Bueno, Uh-huh. ahora sí, si querés, Okay. nos ponemos de acuerdo, aunque los temas yo creo que estén entrelazados entre sí y tal vez en un tema puede surgir otro en el sentido de los que pusimos, ¿no? Porque, a ver, creo que cuando se habla de la sola escritura muchas veces también hay que ir por el tema de los libros de la Biblia, o al menos eso me pasa a mí. Entonces, Sí, esos van a ir entrelazados, exacto. claro, claro, creo que están todos entrelazados. Bueno, salud. Vean la diferencia entre Daniel y Eder Marín. ¿Se recuerdan que cuando yo dialogué con Eder, yo le pregunté sobre el canon y él dice, no, 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 ese es otro tema? Y aquí Pablo dice, no, sí, van entrelazados. La diferencia entre un protestante que por lo menos trata de formarse y Eder Marín. Ok. Bueno, lo que ustedes vieron ya ustedes saben, ¿no?
Saludos a la gente que está viendo, gracias por estar viendo. ¿Y por cuál te gustaría arrancar, Daniel? ¿O tenías alguna introducción pensada? Yo te dejo que hables vos. Eh, yo me gustaría de la sola escritura y el canon, y tal vez dejarlo de la sucesión apostólica y el primado de Pedro al final, ¿verdad? Tal vez este tema es muy debatido, entonces por eso quiero que lo toquemos primero. Fíjense como él dice, el tema de la sola escritura y el canon. O sea, Daniel, que por lo que vemos estudió en un instituto protestante o estudia, bueno, eso fue hace unos años creo, eh, tiene 22 años, ¿no? Está estudiando teología, o sea, por ahí está bien, ¿no? Lo único malo de Daniel es que es seguidor de Pacheco. Y bueno, ojalá no se desvíe tanto, ¿no? Esperemos que siga su formación teológica en el instituto y más serio, ¿no? Que el contenido que le da Edgar Pacheco. Pero vean cómo él relaciona sola escritura con canon bíblico, algo que no hacen muchos protestantes en las redes. Porque dicen, no, no, son dos temas distintos. Sí, pero es que están relacionados. Están relacionados. O sea, queramos o no, al hablar de la sola escritura nos va a llevar al canon bíblico. Y eso fue lo que pasó cuando yo dialogué con Eder Marín, pero que él no quiso meterse en el tema del canon. Aquí Pablo, que tiene formación, sí sabe que tiene que tratarse ambos. Pero vamos a ver cómo son los argumentos de él. Primero, para salir tal vez de él un poquito más rápido. Dale, me parece bien, me parece correcto. Y bueno, como te dije por interno, ¿no? O sea, voy a dejarte que hables libremente, tampoco obviamente como respetando los tiempos, siempre no te voy a interrumpir y después voy a ir yo. No sé si te parece correcto. Sí, claro, yo voy a tratar de ser también lo más breve posible, ¿verdad? Tal vez es bastante la información que tengo, pero voy a tratar de ser breve porque no quiero también profundizar demasiado en este tema, ¿verdad? Ok, se te trancó Entonces, ahí, no sé si se me trancó solo a mí. ¿Cómo? El internet siempre es un problema para los que vivimos en Latinoamérica. Se quedó pegado. ¿Me escuchas? Sí, no sé si se me fue a mí el internet o a vos. No lo sé, pero sí se detuvo por un momento, no sé cuál haya sido el problema. Dale, ahora sí, pero seguí tranquilo. Bueno, esperemos que no se trabe, primero Dios. Entonces, inicio con lo de sola escritura, ¿te parece? Ok, vamos a escuchar los argumentos de Daniel. Ok, entonces, pues, las personas que están aquí, bienvenidas. Y primero, pues, el tema sola escritura. Como muchos ya lo conocen, y pues, para los que no conocen esta doctrina, es la doctrina que nos dice que la única regla de fe infalible es la Biblia y que, por ende, la máxima autoridad en toda nuestra fe debe ser la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Bueno, antes de entrar a eso, a esto se le conoce como sola escritura. Hay que también entender que la sola Ahí Daniel está dando un resumen de el principio de sola escritura, como lo define la mayoría, ¿no? Siempre hay algunos detalles que cambian, pero en resumen es la esencia de lo que sería la sola escritura para el protestantismo. Sin embargo, tiene problemas desde donde yo lo veo. escritura no desecha lo que es la patrística, la historia, no desecha, por ejemplo, algún libro como teología sistemática, ¿verdad? Lo que nos enseña la sola escritura es de que nada de lo que leamos, por ejemplo, patrística o teología sistemática o algún otro libro debe contradecir la Biblia. Porque en sí, yo también estudio patrística, trato de estudiar también teología, entonces... Sí, realmente eso se ve en Daniel. Como digo, yo lo sigo en TikTok y Daniel sí se ve que quiere estudiar el tema. Ya la cuestión es de enfoque, ¿no? El enfoque que se le da. Pero él ha presentado videos donde muestra patrística, donde muestra libros de teología. Como digo, algunas cosas, digamos que puede estar de acuerdo, otras no. Obviamente el video que me dedicó sí se le vio que quería era defender a Pacheco, ¿no? Pero no le di como que mucha importancia por ahora, ¿no? Porque, como les digo, con Daniel quiero es dialogar, pero no creo que él acepte dialogar conmigo, ya está muy, digamos, prejuiciado, ¿no? Por lo que dicen los de la alianza sobre mi persona.
Y bueno, esa es la campaña que ellos hacen, una campaña de desacreditar a las personas. Vamos a ver acá, entonces, cómo sigue argumentando Daniel. No sería coherente que yo pues, diga solo la Biblia y esté estudiando algo más, ¿verdad? Entonces, para aclarar eso. También me gusta mucho cómo lo desarrolló John Wesley. John Wesley le llama como prima escritura o también se le conoce como el cuadrilátero de Wesley. Ahí está explicando lo que es la prima escritura. O sea, ven la diferencia entre un protestante que sí conoce de un tema a un protestante que habla de un tema que no conoce. O sea, honor a quien honor merece, ¿no? Aquí no somos antiprotestantes. Aquí si un protestante dice algo bien, se lo reconocemos. Si dice algo mal, lo corregimos. En el caso de Cristian, el pastor Cristian Villamizar, lamentablemente tuvimos que corregirle varias cosas, pero aquí en el caso de Daniel, aunque no sé cómo me tenga él ahorita, pero yo no tengo nada contra él, digamos que me parece bien, ¿no? Que esté definiendo sola escritura, que esté partiendo por el cuadrilátero de Wesley, que es una de las percepciones que se tiene sobre sola escritura, que creo que la sigue también Eduardo Gutiérrez, si no me equivoco, y por eso le cayeron encima hace tiempo en los protestantes, porque no todos siguen esta, y él usa el término prima escritura. Entonces, va bien, me parece que va bien, ¿no? En cuanto a lo que está presentando, no a que esté de acuerdo en los argumentos como tal, pero se ve que sí conoce. Él dice que en nuestra vida debe ir la experiencia, la razón y la tradición, pero estas deben ir debajo de la escritura. Ahora, ¿por qué la Biblia debe ser la máxima autoridad? Número uno, porque la Biblia afirma que sus palabras pues, son palabras de Dios. En el Antiguo Testamento pues, debemos decir a los profetas que ellos hablan por parte del Señor, ellos dicen, así dice el Señor. Entonces esto queda pues grabado en las escrituras, lo que tenemos como en el Antiguo Testamento. Número dos, porque la Biblia es suficiente para salvarnos. Por ejemplo, ahorita les voy a buscar rápidamente segunda de Timoteo. 3:16. Un momentito, por favor. Voy a buscar aquí. A ver, segunda. Repito, vamos a tratar de entenderlo, ¿sí? Él quiere presentar su postura, puede que estemos de acuerdo, puede que no estemos de acuerdo, pero tengamos en cuenta que es un joven, ¿sí? No podemos pedirle que también sepa demasiado, ¿sí? Pero hasta el momento, les digo, me parece bien su presentación. Aquí, segunda Timoteo 3:15, ahí si lo tienen lo pueden leer. Y 3:15 dice, y desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la Biblia es suficiente para salvarnos. También primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, A ver, aquí hay algunas correcciones que, bueno, siempre se hacen en estos puntos. En primer lugar, en los textos que leyó no habla de suficiencia, ¿sí? Habla de escritura inspirada, aunque bueno, allí puede variar la traducción. Y si vamos al contexto, se está refiriendo a la escritura del Antiguo Testamento, porque la escritura que Timoteo conoció es el Antiguo Testamento y ni siquiera podemos decir cuál es el límite o el alcance del Antiguo Testamento en ese momento. Otro punto, cuando se habla palabra de Dios, no necesariamente se refiere a lo escrito, puede ser lo predicado. Y en el caso de los judíos, y por ahí debe estar Jan, también consideran palabra de Dios no solamente lo escrito. Bueno, eso fue lo que me enseñaron en la escuela de teología. Esos serían los puntos a observar por ahora, ¿sí? Según de Timoteo 3 no habla de suficiencia, habla de escritura inspirada y específicamente se refiere al Antiguo Testamento porque el contexto nos dice que es la escritura que Timoteo conoció de niño. Y la carta de Pedro habla de palabra de Dios, pero no necesariamente hay que entender siempre palabra de Dios como escritura, ¿sí?
Tenemos el caso del mismo Jesucristo, es el verbo de Dios y no es escritura, es una persona. ¿Sí? Entonces, son suficientes, son palabra de Dios, tienen inspiración divina, según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, ahí se estaría cometiendo una falacia de generalización, ¿sí? Porque se está ignorando como el contexto. Es decir, cuando se escribe Timoteo, todavía no se había escrito, por poner ejemplo, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, la primera y segunda carta de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Entonces, ¿qué pasa? ¿No entran dentro de esta suficiencia? No, ¿verdad? Entonces, no, o mejor dicho, no entra dentro de las palabras inspiradas, de escritura inspirada, no, ¿verdad? Entonces, no basta simplemente con decir inspirada por Dios, es igual a suficiente. También contiene el fundamento de la iglesia, que son los profetas y los apóstoles, los profetas en el Antiguo Testamento y la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pues ellos son el fundamento, como dice Efesios 2:20, me parece, que los apóstoles y los profetas son el fundamento, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, la tradición que tenemos es la tradición escrita, pues primeramente llegó a ser oral en un cierto momento, pero ahora es escrita y creo que aquí es donde entra lo que es la Biblia, ¿verdad? Por esa razón, pues la Biblia debe ser máxima autoridad. Entonces, finalizo, ¿verdad? Para no alargarme mucho. Yo podría decir que sí es máxima autoridad materialmente, pero suficientemente no, porque necesitamos a alguien que interprete. Y en este caso, el que interpreta vendría siendo la máxima autoridad porque es quien va a explicar el texto. O sea, en la práctica, la máxima autoridad es quien va a interpretar el texto, quien va a explicar el texto, no como tal lo escrito. ¿Sí? Materialmente sí, formalmente no. Pues te dejo el tiempo. Ah, ya habías terminado. Ok, perdón. Sí, sí. Está bien. ¿Te puedo pedir que me repitas el versículo de Timoteo que citaste? Porque fue como que estuvo cortado en algunos momentos para mí y no llegué a escuchar el versículo. Quiero escuchar la respuesta de... Bueno, cité dos versículos. Primero hablé, 2 Timoteo 3:15, sobre la suficiencia de las escrituras para nuestra salvación. Porque aquí en 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la otra, pues ya es el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esos dos. Bien, gracias. Antes no voy a empezar así como a comentar las cosas que dijo, sino que voy a dar mi postura primero como lo hizo él, después vendrá el diálogo. Bueno, yo tengo entendido por sola escritura, que me ayudó un amigo reformado digamos, a tener una noción de sola escritura, aunque yo ya la tenía, pero, viste, hay mucha gente que cree que la sola escritura desecha toda la patrística, desecha toda la tradición. Sin embargo, lo que dice la sola escritura es que la única autoridad infalible es la Biblia, ¿verdad? En resumen. Ok, entonces yo la definición que anoté es que la sola escritura, que fue parecido a lo que dijiste vos, significa que la Biblia es la máxima fuente de autoridad en materia de fe y conducta para el cristiano. Es la máxima, no la única. Sobre todas las autoridades eclesiales está la escritura. Bien, ahora nosotros como católicos, creemos de que las escrituras son autoridad infalible, lógicamente, pero que no es la única autoridad infalible. Creemos que la autoridad del magisterio y de la tradición de la iglesia también es infalible, ¿ok? Vean la formación de Pablo. O sea, Pablo está bien formado también. O sea, este es un diálogo entre un católico y un protestante joven, los dos jóvenes, pero ambos se han dedicado a formarse respectivamente a lo que cada uno cree, ¿no? El fundamento de lo que creen, el sustento. Me parece un buen diálogo. Bueno, esto lo voy a dejar para después porque no tiene sentido que lo diga ahora. ¿Qué sería el magisterio, no? La palabra magisterio se deriva de la misión que Jesús le dio a los apóstoles, ¿verdad?
Otra cosa que me olvidé decir, ¿no? La gente en el chat puede también debatir, discutir, siempre con respeto, también. No, ni que el protestante le diga lamellezos al católico, ni que el católico le diga herejes satánicos, ¿entiende? Con respeto, ¿ok? Ahora sí, sigo, se me cayó el lápiz. Entonces, la misión que tiene la Iglesia, que tenemos los católicos, es ser maestra de los hombres, y que la Iglesia es la encargada de proteger al pueblo de Dios de las desviaciones, de los fallos y de garantizarle una profesión sin error de la fe auténtica. En resumen, el oficio del magisterio de la Iglesia está encaminado a velar, de cierta forma, para que la Iglesia, el pueblo de Dios, permanezca en la verdad. ¿Está bien? Uno de los versículos que a mí me gusta mucho para sostener esta idea es 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15, sí. Que, por cierto, le digo a la gente protestante que está acá, estoy leyendo La Reina Valera 1960. No sé cuál versión usas vos, Daniel. Ahorita la Reina Valera. Ok, me imagino así. 1 de Timoteo 3:15 dice lo siguiente, ¿no? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte. Baluarte sería fundamento. Creo que hay versiones en las que está puesto fundamento en vez de baluarte. Protección, defensa, etcétera, ¿no? De la verdad. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, 1 de Timoteo 3:15, ¿no? Entonces, ahora cuando vayamos desarrollando más el tema, voy a dar más versículos. Para empezar, a mí me parece suficiente. Tengo más ahí anotados, pero tampoco me quiero extender mucho. Yo no creo de que la Biblia sea la única autoridad infalible, porque antes de la Biblia, evidentemente fue la iglesia. Jesús nos dejó una iglesia, no nos dejó una Biblia. La Biblia nace de la iglesia. Y esa sería mi postura, la postura católica. Espero que, si los católicos me están viendo, por favor, si dije algo mal no me maten, ¿vieron? Porque yo me convertí hace relativamente poco, ¿no? No llevo ni un año convertido, creo, al catolicismo. Pablo, ejemplo para los católicos, ¿no? Es un católico recién converso y vean el conocimiento que ya tiene. Pero, a ver si algo más para la introducción, si tengo que decir algo más. Bueno, y sí, lo que voy a decir es versículos en los que se nombra la tradición en la Biblia, ¿no? Está 1 de Corintios, no, perdón. Sí, 2 de Tesalonicenses 2:15, que dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, la tradición oral, o por carta nuestra. Y en 2 de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Sabemos que la enseñanza como dijo Daniel, ¿no? La enseñanza de los apóstoles fue por tradición oral. En un principio, después se escribió, la Biblia es posterior, ¿no? Así que, no sé si lo hice muy corto, no sé si lo hice muy largo, pero por ahí andarían ahí andaría la opinión de la Iglesia Católica. Ok, bueno, yo creo que ya con esta introducción ya podemos tratar, ¿verdad?, de refutar, no sé si te parece. Ok, vamos a ver. Sí. El diálogo, ¿no? Okay. Sí, tratar de hacer un diálogo, ¿verdad? Pero, bueno, la postura que das, ¿verdad?, sí es la que la Iglesia Católica defiende, aunque muchas veces yo he escuchado que pues la Iglesia está por encima de las Escrituras. Ahí sí no puedo yo decir quién tiene la razón, porque no soy católico, no sé cuál sea en sí la doctrina católica. Muchos ponen a la tradición o al magisterio por encima de las Escrituras. Bueno, yo, respaldándome bíblicamente, pues veo en la Biblia otra situación. Por ejemplo, en Berea, ¿verdad? Cuando Pablo llega a predicar a Berea, pues dice que Pablo le estaba predicando a judíos en una sinagoga, y dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, y estos dice que revisaban en las escrituras para ver para ver si lo que decía Pablo realmente era así. Entonces, desde ahí ya tenemos un principio de que, a pesar de que Pablo pues era autoridad, pues ahí en Berea revisaban para ver si realmente lo que Pablo decía era verdad. Otro punto lo tenemos en el... A ver, ese punto de Berea,
sea, obviamente forma parte de la argumentación protestante para defender sola escritura. Sin embargo, el caso de Berea más bien apoya la postura católica. ¿Saben ustedes eso? El caso de Berea, a ver, vamos a buscar acá el texto. Hechos 17. Yo les voy a mostrar cómo apoya la postura católica. Vamos a ver, Hechos 17:10. Ahí está, Hechos 17:10. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí, curiosamente, la Reina Valera traduce palabra en minúsculas, ¿no? Cuando aquí en realidad palabra se refiere a la palabra de Dios, debería estar en mayúscula. ¿No les parece curioso eso? O sea, hablando del lenguaje actual, ¿no? Para poder entender cuándo es una palabra normal y cuándo es palabra de Dios. ¿Por qué traducen como palabra con P minúscula? Si está hablando de la palabra de Dios. O sea, para que se analice esa parte allí, ¿no? Dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, pero fíjense cómo ponen palabra otra vez en minúscula, y está hablando de la palabra de Dios, por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Prácticamente que para los judíos no era solamente reconocido como revelación o como revelado o como palabra divina lo escrito, sino que también reconocían lo predicado, lo hablado. ¿Sí? O sea, para el judío todavía podía estar presente la revelación, y no solamente por lo escrito, sino también por una persona, en este caso, Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podían confirmar esto ellos? Pues revisando la escritura, por eso dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, imagínense ustedes que los judíos de Berea fueran sido protestantes e interpretaron la escritura y entendieron de una forma distinta a lo que Pablo decía, no fueran creídos en el mensaje de Pablo. No fueran creídos que lo que decía Pablo era inspirado por Dios. Piensen ustedes ese panorama, ¿no? Gracias a Dios, estos judíos de Berea, como los de Tesalónica, no tenían ese pensamiento protestante, sino que tenían un pensamiento católico, es decir, reconocer también la autoridad a la par de la escritura. En este caso, a Pablo. Lo que Pablo les estaba enseñando también lo reconocieron con autoridad, como palabra. Y dice acá, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Ojo,
no está hablando la escritura cuando dice palabra de Dios. Está hablando la enseñanza que estaba dando Pablo. Por lo tanto, no eran sola escritura, porque estaban aceptando una enseñanza oral por parte de Pablo, que se podía conectar con la escritura, sí, pero era una nueva revelación para esos judíos. Qué curioso, ¿no? Porque, repito, si fueran sido protestantes, los judíos de Berea, y no entendían lo que leían en la escritura, con lo que decía Pablo, no fueran aceptados lo que Pablo decía. Y no tuviéramos ahorita discutiendo sobre esto, ¿no? Pero estos judíos, al ser judíos que reconocían no solamente lo escrito, sino también lo oral, recibieron lo que Pablo enseñó. Y es más, el mismo caso pasa con Jesucristo. Hay judíos que se reducían a lo escrito para rechazar a Cristo como el Mesías. De Jerusalén no puede salir nada bueno. O de Nazaret, no recuerdo ahorita bien el texto. Haciendo referencia a lo que decían los profetas y que por lo tanto Jesucristo no podía ser el Mesías. Ese es el peligro de leer la escritura aislándolo de la autoridad que Dios delega. En este caso, no podemos entender la escritura aislándola de la iglesia. Como diría Scott Hahn, ¿la Biblia o la iglesia? No, las dos o ninguna. Esa es la postura católica. Volvamos acá. En, en el ayuno de Jesús cuando fue al desierto. Cuando él estuvo ahí, dice que Satanás lo intentó tentar y lo intentó tentar con la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cómo le responde Jesús? Jesús lo vence y lo responde con la misma Biblia. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y luego le vuelve a decir, no tentarás al Señor tu Dios. Y también en la tercera vez le cita la escritura y dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces aquí ya vemos otro principio de las escrituras. También creo que mencionaste. Es que, a ver, usar la escritura no equivale a usar solamente la escritura. Porque Jesucristo enseñaba con su autoridad, no solamente con la escritura. Esa es la cuestión en el principio de sola escritura, cuando quiere aislarse de la iglesia o de la autoridad. O peor aún, imponer otra autoridad por encima de la que Cristo ha delegado. Por eso es importante, en vez de hablar de sola escritura, hablar de dónde está la iglesia verdadera, dónde reside la autoridad. Ahí es donde está realmente el dilema, el detalle. De Primera de Timoteo 3:15, ¿verdad? Si bien he escuchado muchas veces utilizar este argumento con los católicos, hay que tener algo muy en cuenta. La palabra que usa acá para fundamento es la palabra stilos, palabra en griego que significa respaldo, soporte. Entonces hay que entender que la iglesia es soporte de la verdad. En sí el fundamento mismo o la roca no es la iglesia, es Jesucristo mismo. Entonces la iglesia es como un soporte. Y aquí la clave en este versículo hay que tomarlo en su contexto. Está hablando para tener orden en la casa de Dios, ¿verdad? Y por eso habla los requisitos para ser un obispo. Entonces, una clave que yo veo acá es en el versículo 14, con el simple hecho que es algo que esté diciendo Pablo de la escritura. Por eso él dice en el versículo 14, escribo estas instrucciones. O sea, es algo que Pablo escribió con autoridad y es lo que tenemos hoy escrito. Con eso nos demuestra que en sí lo que está ordenando ahí la Biblia tiene autoridad y en sí, si es algo que viene de la Biblia, por ende, pues tendría que tener más autoridad que lo que nosotros personalmente creemos o lo que el magisterio cree. Entonces, A ver, si leemos 1 Timoteo 3,
y leemos acá el contexto del 14, versículo 14, 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, aquí está hablando de que si Pablo tarda, ya le dio las instrucciones de cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, en otras palabras, lo que sostiene la verdad, lo que mantiene la verdad. Y la verdad no es solamente lo escrito. Por eso caemos en ese problema nuevamente. Cuando se limita palabra de Dios, verdad, a escrito, se está cayendo en un anacronismo, porque es un pensamiento protestante. ¿Sí? Porque no se debe limitar solamente a esos dos. Porque repito, lo que los apóstoles enseñaron y que no quedó escrito, también era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue enseñado por el mismo Cristo. Y hay apóstoles que no escribieron el Nuevo Testamento, pero sí transmitieron su enseñanza, sí predicaron oralmente. Y eso también es palabra de Dios. Lo que Pablo predicó a los judíos en Berea era palabra de Dios, pero enseñada por Pablo. No está diciendo que era lo escrito. ¿Que tenía conexión con el Antiguo Testamento? Sí. Porque el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Y esto lo explica la Iglesia Católica claramente en el Catecismo o cualquier curso bíblico que uno haga. Entonces, pues, ¿Podés repetir únicamente, el punto que no lo entendí? ¿cómo? El último No, punto que no lo entendí, ese último que dijiste. que si es algo que nos está diciendo la Biblia, entonces, pues, por ende, es algo que tiene más autoridad que la misma iglesia. Pues, si estudiamos el contexto, ahí dice que la iglesia es soporte. ¿Pero por qué somos la iglesia es soporte? Claro que sí, la iglesia es soporte de la verdad, porque nosotros defendemos la verdad que está aquí en la iglesia. Nosotros, pues, la verdad, siempre lo he dicho, también lo hemos predicado, la verdad está en la iglesia, no está en el budismo, en el islam, no está en ninguna otra religión. La verdad está en el cristianismo, que está en la iglesia. Entonces, pues eso es lo que te quería explicar brevemente, ¿verdad? Bien, bien, bien. Bien, me parece bien, me parece bien. Yo, la verdad que griego ni ahí, griego no sé griego, pero sé que vos en tus videos usás mucho el griego, ¿no? Lo he visto. Así que me parece bien. Respecto a los de Berea, ¿no? Uh-huh. A ver, el argumento de Pablo. Fíjate que los de Berea voy a leer el versículo, así la gente está en contexto. Está en Hechos 17, 10, 11. Y lo leo de la Reina Valera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Tesalónica se hizo o Tesalónica? Tesalónica, ¿no? Sí, sí, está bien. Bien, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Debo decirlo, de verdad me encanta la humildad de Pablo. ¿Sí? Esa humildad de Pablo lo hace grande. Bien, permítanme abrir la Biblia acá en internet porque yo no tengo la Reina Valera. Uh-huh. Para entender este pasaje hay que leer lo anterior. ¿Por qué? Porque en Hechos 17 al 9, Pablo está en Tesalónica, ¿verdad? Entonces, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de... No quiero darle un nombre gringo a este hombre, vamos a decirle Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, como vemos, antes de que se hable de los de Berea, se habla de los de Tesalónica. Cabe resaltar que tanto los de Tesalónica como los de Berea estaban escuchando la predicación de San Pablo. Hechos 17, 2, 3, ahí lo que leí recién. Estaban escuchando la predicación de San Pablo. ¿Ok? Y tanto los de Berea como los de Tesalónica no eran cristianos. No eran cristianos, eran judíos que no eran convertidos a la fe todavía. Exactamente. Y poniendo, digamos, en la misma posición a los de Berea y a los de Tesalónica,